buenos días a todos y a todas y por estar aquí en este simposio. También muchas gracias a Ricardo como por haber puesto esto. Bueno, y supongo que tiene un equipo allí también que le colabora. Pues me parece un esfuerzo de destacar que aquí en Colombia empecemos como a hablar un poco de estas cosas. Ya se ha venido haciendo, pero pues que nos encontremos más, ¿no? Entonces ahí pueden ver el título de mi ponencia. La mía sí casi no tiene letras, es más que todo imágenes, ¿no? Entonces, pues por ello sí les hago tres aclaraciones. Número uno, esto obedece todavía como una especie de especulación o más bien como a una organización de una especie de conocimiento. Lo número dos es que de las cosas que voy a hablar no hay que asumirlas linealmente en el tiempo, porque uno siempre tiene como la tendencia como a poner es que esto ocurrió primero, luego pasó esto. No, son cosas que se entrecruzan, aunque pues hay una división temática. Y lo tercero es que pues dado que está más basado en imágenes, pues como tener muy en cuenta como lo que digo, ¿no? Bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta, pero pues me refiero a que no va a estar allí como los bullets o como las cosas estas que le dan el resumen, sino que ese lo hago yo. Entonces, esta preocupación sale un poco de pensar las tecnologías de la imagen, lo algorítmico, como nos daban en la conferencia de Friedel, del profesor Nake, como de esta revolución algorítmica y la ciencia y de intentar cruzar todo esto, ¿no? Cuando se habla de índice de la realidad, pues es simplemente cómo se observa la realidad y cómo hacemos un manejo de ella y una representación en donde claramente pues también entra pues como todo este mundo simbólico. Entonces la primera división que he puesto allí es que el universo estaba para observar primero y luego para hacer. Con hacer de pronto hago una referencia también al trabajo manual, ¿cierto? O sea, hay una observación y luego la ausencia de pronto como de medios técnicos para reflejar esas representaciones, pues nos llevaba al trabajo manual, ¿no? Aquí he puesto de pronto como algo, ejemplos muy conocidos de ilustración científica, por ejemplo. De pronto, pues empiezo por el de la derecha, pues el famoso Barón von Humboldt que está cumpliendo 200 años, bueno, que estamos allí como en esta celebración de todo lo que hizo, en donde se cruza un poco como este componente artístico también con la ilustración científica, en donde el trabajo manual de lo que se hacía era un referente muy importante para poder transmitir el conocimiento. El de la parte izquierda, pues obviamente pues, conocido por todo Leonardo da Vinci, que siempre se pone allí como ejemplo arquetípico de este cruce pues, entre arte, ciencia y tecnología. Pero repito, lo importante aquí de esto que quiero mostrar es simplemente ver cómo esa percepción del mundo y esa construcción de la idea que tenemos del universo pasaba por una observación primero y luego por un trabajo manual de plasmar eso en una especie de ilustración, pues para seguir el precepto científico de comunicar. Sin embargo, no siempre fue así e incluso, por eso digo que no hay una linealidad en el tiempo, la manera de calcular también hacía parte de esta percepción que teníamos de la realidad. En el lado izquierdo, pues pueden ver el artiquiteral, no sé cómo pronunciar lo que es uno de estos primeros supuestos computadores que aparece en la antigua Grecia, pues esto es allí como el resto arqueológico que queda, que se cree que era una pequeña, pues no sé si computadora, pero sí por lo menos un dispositivo de cálculo que permitía hacer el seguimiento de las estrellas, ¿no? Entonces, incluso desde una época muy remota existe esta idea de la representación también a partir de calcular los fenómenos del universo, de calcularlos, no solamente observarlos. El del lado derecho me parece bien interesante porque creo que funde ambas cosas. Pues es el famoso disco del cielo de Nebra, de aproximadamente como del año 1600 antes de Cristo, encontrado en Alemania, en donde se ve una representación de la esfera celeste, creo que es lo que primero salta a la vista, pero resulta que también se cree que es una especie de dispositivo de cálculo. Es decir, allí se funden pues esta representación, este trabajo manual, de hecho es muy escultórico, como uno lo puede ver, pero también como las pepitas estas, los huecos, los orificios que tiene en la orilla se creen que cazaban con un mecanismo exterior que permitía hacer pues ciertos cálculos, ¿no? Entonces para mí es un ejemplo de cómo se funde esta representación visual, pero también esta idea de calcular.
Entonces aquí lo que puedo ver, un poco como haciendo un resumen, es que la realidad siempre ha asumido, o más bien como la disciplina clásica de la ciencia, ha asumido que el universo es así como un libro para leer y que nosotros somos los que lo vamos a leer y que lo hacemos pues a partir de la observación, ¿no? Digamos que es una postura todavía vigente, pero ya digamos cuestionada desde muchos puntos de vista, muy racional y muy como de ilustración de la ciencia, ¿no? Es decir, nosotros, esta división entre objeto y sujeto, el objeto es el mundo y nosotros lo observamos, no hacemos parte del mundo. Bueno, ustedes han oído esto desde el colegio seguramente, ¿no? Pero lo que me parece para destacar acá es que antes de que venga una imagen técnica, que pues es un concepto muy de Willem Flusser, como de crear todos estos dispositivos llenos ya como de capas, que es a lo que voy a hablar ahora, vamos a una percepción más directa y a plasmar, ya sea a partir del trabajo manual o de la ilustración, estas observaciones. Entonces es lo que quiero decir allí, la imagen manual en vez de la imagen técnica. Luego ya pasamos, les repito, esto no es una etapa lineal, sino más bien como otra manera de percibir el universo, que es en donde ya empieza a cobrar una preponderancia más importante la idea del cálculo, pero la idea del cálculo a partir de la observación. Observamos, luego calculamos. Aquí obviamente pues empiezan ya a incluirse dispositivos técnicos para una percepción de la realidad. Aquí lo que he puesto es la famosa perspectiva de Brunelleschi, entonces, que me parece un muy buen ejemplo porque tenía aplicaciones artísticas, pero pues también obviamente tiene un substrato muy científico de cómo poder representar mejor las cosas que uno observaba, ¿no? También de esta época, o incluso desde mucho antes, viene como esta relación entre la geometría, la arquitectura, la geometría, el arte. Entonces, como creo que decían cuando el profesor Naki hacía su presentación, pues lo que siempre se pretende con este discurso del tecne y de cómo la técnica y el arte pues están allá etimológicamente hablando en esta palabra griega, ¿no? Aquí lo que me interesa es que en esta época es donde uno puede ver que hay un tronco común en los elementos que dieron tanto a los dispositivos de observación y de medición, que son tan importantes en esta concepción racional de la ciencia de que uno tiene que medirlo todo, ergo los números que posteriormente nos llevarán a los computadores, y también todos estos dispositivos ya sea artísticos o de entretenimiento, ¿no? Entonces uno puede decir que un poco como está allí, o la cámara oscura, pues que todos conocemos que el principio todavía opera detrás de las cámaras, o la linterna mágica como una aplicación más de entretenimiento de tecnologías parecidas, pues que se piensa que esto incluso pues va hasta los griegos, que la famosa alegoría de la caverna de Platón pues revela que ya incluso en los griegos se conocían dispositivos parecidos a la linterna mágica. Lo importante de esta diapositiva es que veamos que de pronto, como decían en la conferencia anterior, esta relación entre arte y ciencia pues no es nueva, ¿no? Siempre ha habido unos vasos comunicantes allí a lo largo de la historia, y entonces aquí lo que me interesa es cómo hay un origen común entre estos dispositivos, que una línea podría evolucionar hacia lo que uno podría decir el cinematógrafo y el cine, pero otra línea pues evoluciona a los instrumentos de medición científicos, los que pongo acá. Entonces aquí lo que ocurre es que ya la percepción que tenemos del universo y el índice que tenemos del universo, pues no solamente pasa por nuestra observación y plasmar como antes en un dispositivo, en un gráfico, en una escultura, esa percepción que teníamos, sino que ya estamos mediados. Como nuestros ojos pues son limitados, no podemos ver en pequeño, no podemos ver en grande, se requiere entonces de dispositivos que empiecen a mediar esta observación y esta percepción que tenemos de la realidad, que es lo que yo llamo como el índice, ¿no? Lo importante de esto, y que es lo que nos va a llevar poco a poco a un desplazamiento en donde estos dispositivos técnicos pues van dando pie al computador, porque todo esto se daba ¿para qué? Pues para hacer cálculos con las observaciones que yo tenía ya, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos ya como un resumen, que es el surgimiento de los instrumentos de medición, como lo dije, esta relación entre arte, ciencia y entretenimiento, y me interesa mucho la palabra cámara oscura, pues este dispositivo técnico, porque también hace
es una metáfora de la imagen técnica y capas de complejidad. Es decir, yo antes observaba las cosas directamente, pero en el momento en que aparecen todos estos dispositivos, ya como que se vuelve un poco, pues como la cámara oscura, yo no sé qué hay allí adentro. No sé qué hay adentro del telescopio, no sé qué hay adentro del microscopio. Yo ya no puedo percibir directamente esto y tengo que confiar en lo que estos dispositivos me reportan de la realidad. Ahora hay como un cambio allí en donde ya no es tanto observar y luego calcular a partir de esas observaciones, sino todo lo contrario. Primero calculo y creo en esos cálculos, que es un poco lo de la cultura un poco más algorítmica y de los computadores. Generalmente cuando se habla de esta relación entre imagen y máquinas de cálculo, pues es muy común, aquí he puesto los ejemplos como más clásicos, que venga el famoso telar de Jacquard, ¿cierto? Como este dispositivo de principios de la edad industrial que creaba tejidos a partir de unas tarjetas perforadas, o pues también el famoso Z1 de Konrad Zuse en Alemania previo a la Segunda Guerra Mundial, para algunos el primer computador digital, donde curiosamente también se trabaja el lenguaje perforado, pero el señor Zuse, en vez de utilizar el papel o algo así como se utilizaba en otros dispositivos, decidió escoger un soporte de imagen, pero descontextualizarlo completamente. A mí me parece que eso es un símbolo poderoso de cómo la imagen per se pierde valor y empieza a cobrar más valor el calcular, pues para un poco observar la realidad. Aquí hay un ejemplo que me parece un poco también paradigmático, no tanto de lo digital, sino del origen del cine, y que nos muestra también estas relaciones entre arte y ciencia, pues que son las muy famosas observaciones de Edward Muybridge cuando intenta ver el movimiento de los animales, el movimiento de las personas, que es una historia que hace parte de este tronco del surgimiento de las tecnologías como el cinematógrafo. Pero a mí me parece que esto nos muestra que él, más que querer capturar visualmente lo que había allá, había un interés de cálculo. De hecho, estas fotografías, esta cronofotografía era activada por unos sensores. Entonces también vienen los instrumentos de medición, el observar para poder percibir mejor la realidad a partir del cálculo, ¿no? Esto me interesa mucho porque a partir de aquí es donde empieza a tomar ya valor el cálculo, y aquí pues están dos computadoras como elemento de percibir la realidad. Y el cálculo empieza a ser más importante que la misma imagen, ¿no? Pues para mí. Sin embargo, fíjense que no siempre fue así. Aquí he puesto en la parte izquierda, pues de pronto como uno de los computadores más famosos, producto del esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, que es el ENIAC. Y yo creo que muchos de ustedes, si han visto computadores de esta época, de los albores de la computación en la década de los 40, se darán cuenta que no tienen pantallas, ¿cierto? Es decir, la imagen no era importante allí, lo que era importante eran los cálculos. Y esos cálculos, pues obviamente nos representaban un fenómeno. Sin embargo, yo pienso que esto empezó a cambiar en los años 50, años 60, con la aparición de la computación interactiva, es decir, con la importancia que cobra la comunicación. Y lo que he puesto allá es un computador, o más bien la terminal de visualización de todo este sistema que se llamaba, bueno, no sé cómo pronunciarlo, Sage, bueno, no sé, que era este sistema de Estados Unidos construido a final de los años 50, principios de los años 60, de prevención de ataques nucleares, que la idea era detectar pues cuando vinieran los bombarderos, ¿no? Lo que me llama la atención de este sistema, que fue un sistema enorme que costó billones de dólares, para muchos quizá como el sistema de los sistemas más grandes construidos, son tres cosas. Lo que salta allí a la vista es que tenía una pantalla, ¿cierto? También tiene que ver con estos instrumentos de medida porque estaba conectado con los radares, y de alguna manera nos muestra dos cosas también. Es que era una red de radares, es decir, uno lo puede conectar incluso con una red después como internet, pero pues obviamente previo. Y lo que me parece aquí muy importante, de acuerdo a este indexar la realidad, es que la idea del SAG era que uno podía predecir los ataques. Es esta idea ahora muy en boga de que a partir de los datos podemos predecir la realidad, que es algo que me parece una consecuencia de esta cultura algorítmica. Esto es un ejemplo aquí ya clásico, pues que así haya pasado este año, pues la famosa imagen del agujero negro, que uno la ve allí, pero detrás de esto lo que hay es miles y miles de cálculos. Es decir, esto es una imagen construida.
que nos hace percibir, ¿en realidad se ve así? ¿O esto es simplemente lo que nos arrojan unos cálculos y unos algoritmos? Entonces fíjense cómo antes teníamos la cámara oscura y ahora tenemos la caja negra algorítmica, si utilizamos un término cibernético, en donde yo simplemente pongo unas entradas y obtengo unas salidas, pero yo no sé qué ocurre allí adentro. Entonces esto puede ser una imagen completamente virtual, pero nosotros lo creemos, ¿no? Aquí viene entonces como el resumen, en donde pues lo leo porque ya se me está quedando el tiempo, entonces como que voy un poco más rápido, que es simplemente lo importante acá es que esa caja negra, lo que acabo de decir, nos representa esos algoritmos que no podemos ver. Pero igual esa caja negra en la cual mediante todos estos procesos racionales en donde uno cree que entre más datos tenga, mejor va a poder modelar la realidad, pues nos muestra que tiene errores, ¿no? Que no simplemente siempre ha sido así. Esta es una famosa, la primera imagen de la sonda Viking 1 en 1976 en Marte. Supuestamente la primera imagen transmitida es la de la derecha, luego la NASA hizo la corrección digital y es la de la izquierda. Pero todavía persiste la duda, aunque otra sonda ya nos han mostrado cómo es, de bueno, si esto es procesado por unos algoritmos allí, ¿cuál es la verdadera? Así como antes el telescopio o el microscopio nos mediaba con una serie de lentes, ahora lo que nos representa esta metáfora de la caja negra es que estamos mediados por una serie de capas algorítmicas, de filtros, de interfaces que desconocemos y que median esa percepción que tenemos de la realidad. Uno de los ejemplos clásicos acá pues es también la famosa foto de Elena Forsen, la modelo de Playboy de 1973, que fue usada para el desarrollo del formato JPG. No voy a entrar aquí en los detalles de objetivar la imagen de la mujer, porque no es la discusión, aunque salta a la vista, pero lo importante acá es que todos estos algoritmos fueron entrenados sobre todo con personas blancas y entonces para otras personas que no cabían en este esquema de lo que es normal, los algoritmos generalmente fallaban. Algo que también sucedía en el mundo analógico, por ejemplo, cuando Kodak calibraba su film con lo que ellos llamaban las Shirleys, porque pues la primera imagen con la que se calibró esto, no recuerdo el apellido, pero era una mujer que se llamaba Shirley. Entonces, si ustedes se fijan, siempre son mujeres caucásicas, y entonces cuando uno no cumplía con este patrón, pues simplemente pues se salía de ello, ¿no? Aquí ya venimos a cosas un poco más recientes que nos muestran cómo todo esto de lo algorítmico pues se puede falsear, están como los famosos deepfakes. Y una cosa que me parece a mí como muy interesante y muy irónica es que la investigación ya se ha volcado no tanto a cómo representar la realidad fielmente, como en la ciencia clásica, sino cómo a detectar las representaciones no fieles de la realidad. ¿Sí me entienden? Eso es como uno de los grandes campos de investigación que tenemos ahora. Supongo que ustedes han visto esto también, que son rostros generados por inteligencia artificial completamente. Estas personas no existen, entonces pues nos engañan los ojos, ¿no? Entonces llegamos como todo esto de hiperrealidad, o bueno, ¿dónde está la realidad? ¿Dónde está la simulación? Etcétera, etcétera. Ya como para ir terminando, a mí lo que me parece que esto marca no solamente la ciencia y no solamente cómo estamos construyendo un discurso tecnodeterminista en donde creemos que ya no es la imagen, sino que tener un pocotón de datos es lo que nos va a dar una percepción más correcta de la imagen, como lo que dice el Big Data o la inteligencia artificial. Y esto no ocurre solamente en la ciencia, ocurre en la vida diaria. Yo no sé si ustedes se han fijado o les ha pasado, incluso yo así como el profesor Nada, que también soy almodich en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo nunca utilizo Google Maps para navegar cuando estoy en una ciudad que no conozco. Me fijo en los mapas, me fijo en la señalética, pero me he dado cuenta que muchas personas, por ejemplo, al viajar en un metro, ignoran completamente la señalética y utilizan la recomendación que les da Google. Es decir, lo que hay ahí es la verdad, lo que hay ahí es el reflejo del universo y no lo que otras personas han hecho allí a partir de la imagen. El cálculo es más importante que una imagen y yo sigo el resultado de un algoritmo y no me guío ni por el instinto ni nada de esto, ¿no? Aquí ya como para terminar, me disculpan que saque allí de una película que a mí me parece tan mala como Matrix, pero lo que quiero decir con esto simplemente es que, bueno, lo que quiero decir con la caja oscura es que para nosotros todos esos algoritmos, todas esas capas que están mediando nuestra percepción de la realidad, pues simplemente no las conocemos, entonces hay que abrirlo. Creo que como decía también el profesor Nake, todo esto es
muy instintivo, no todo se puede calcular, por lo tanto, darle al universo como esta prioridad de que todo lo podemos basar en cálculos y en tener unos datos masivos, pues es algo errado y pues tenemos simplemente pues que tener como esta idea de poder abrir las cosas, que es como lo que cuento aquí. Muchas gracias.